Bendiciones para todos. Qué bendición poder compartir con ustedes este tiempo de estudio bíblico Rema ASP. Espero que todos, estén muy juiciosos ampliando todo ese conocimiento, porque realmente lo que nosotros hacemos con estos videos es como, marcar unas pautas, pero ya para cada uno de ustedes corresponde es profundizar en ese conocimiento y lo más importante, que ese conocimiento sea allí también con la presencia, con la revelación, con el rema del Espíritu Santo, porque cuando se da con ese rema, el conocimiento, pues podemos bendecir a muchas personas. Esa palabra, ese conocimiento va a llegar a muchas personas para que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. No ha sido fácil. De pronto, todos estos temas iniciales, puesto que, repito, tienen mucho contexto histórico, muchas cifras, muchos números, muchos nombres, pero así es definitivamente la historia. Y pues es importante saber que detrás de cada versículo, detrás de cada pasaje bíblico que tú encuentras en la escritura, hay detrás todo un contexto histórico. Hay que ver una cosmovisión precisamente de lo que está pasando en ese mismo momento. Entonces, continuamos con este tiempo. Yo les dije que íbamos a empezar a ver el canon de las escrituras. Y les tengo que confesar algo y ahorita les voy a mandar inmediatamente se termine este video, les voy a enviar toda una lectura acerca del canon de las escrituras. Yo se los digo sinceramente, yo me dormí leyendo eso. Entonces, se los mando porque seguramente hay algunos de ustedes de que no se va a dormir, pero yo me dormí leyendo todo esto, pero quise extractar lo principal, lo que realmente nos va a servir a nosotros para dar unas respuestas muy asertivas, a personas que nos preguntan acerca de esto. Lo primero, el canon, ¿qué es el canon qué es el canon de la Biblia? Bueno, o el canon, en este caso, estamos viendo el canon del Nuevo Testamento. Canon, significa como un grupo de libros. Eso es canon, es un grupo de libros. El canon del Nuevo Testamento, como el canon de las Escrituras, pues llevó todo un proceso para que se llegara a los 66 libros que tenemos en este momento de la Biblia, de la palabra del Señor. Fue un proceso de años, es más, me atrevo a decir, de siglos, para poder llegar a decir si definitivamente aceptamos este canon. Pero quiero empezar desde el inicio. Lo primero es que, nosotros vamos a tener, así como tuvimos todo un estudio, estamos teniendo un estudio de todo el Nuevo Testamento, vamos a tener un estudio del Antiguo Testamento. Entonces, lo del canon del Antiguo Testamento, pues lo vamos a hablar en su momento, que se refiere es a que fueron tomados, diferentes libros, los profetas, la Torá, que fueron los primeros 5 libros de la Biblia, después fueron siendo organizados. En este caso, el Nuevo Testamento, pues nos damos cuenta cómo, primero, en las primeras predicaciones no había nada escrito. ¿Por qué? Porque los primeros predicadores, en este caso se puede decir pues que fue Pedro y los 11 apóstoles, después se sumó el 12º apóstol, porque sabemos pues que Judas definitivamente salió allí de esa situación, se suicidó y cumplió con lo que el mismo enemigo le había puesto allí en el corazón. Todos ellos compartieron el ministerio de Jesús. ¿Por cuántos años? Por 3 años. Recordemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo inició a partir del bautizo.
a partir de que, bueno, bautizo, después él estuvo en el desierto ayunando durante 40 días y bueno, pues allí vemos cómo el Espíritu Santo a partir de ese momento y él hizo su aparición pública y allí es donde encontramos en la Biblia, encontramos en las Escrituras, bueno, lo que él dijo, lo que él hizo, que fueron parábolas, milagros, predicaciones, etcétera. Bueno, todo esto, los que estaban a su alrededor, estos discípulos, lo escucharon en ese momento como que no se dieron a la tarea de decir, ves que eso lo tenemos que escribir, lo escucharon y nos damos cuenta cómo cuando muere Jesús, lo que hicieron ellos fue empezar a compartir sus experiencias. Entonces, pues si yo era Mateo, yo me iba a un grupo de personas, no, yo estuve allí en el lugar donde él sanó a tal, donde él libertó al endemoniado, donde él, bueno, le devolvió la vista al ciego y el ciego dijo esto, Bartimeo dijo esto, Jesús le respondió esto. Entonces ellos se repartieron, se puede decir, a partir de que después del Pentecostés, después de ese derramamiento del Espíritu Santo, ellos se repartieron allí mismo en Jerusalén, pues a predicar acerca y a dar testimonio acerca de Jesús. No había nada escrito. Pero nos damos cuenta cómo después de que se ha dado la diáspora, esa diáspora ya se las explicamos a ustedes, cuando Esteban muere lapidado, cuando lo apedrean hasta morir, eso se llama lapidación, entonces, pues allí se dispersan estos discípulos, se van hasta diferentes lugares y repito, mire, todo con Dios tiene un propósito. Se puede decir que una de las historias más tristes que me pueden parecer a mí en esa primera parte pues, de los Hechos de los Apóstoles es esa muerte tan injusta de Esteban. Dice la palabra del Señor que él era un hombre lleno del Espíritu Santo, él era un hombre recto, un hombre que amaba las Escrituras, un hombre obediente. ¿Y cómo es que muere de esta manera? Pues su muerte no fue en vano, su muerte tuvo que ver con qué, con que la palabra del Señor pudiese expandirse. Ya también lo habíamos dicho, los discípulos estaban allí muy acomodaditos en Jerusalén. Es más, se dio una situación, déjeme decirle que, pues que de todas maneras en la Biblia no dice si es bueno o si es malo, pero sí tuvo sus situaciones, sí tuvo sus consecuencias. Y es que ellos, los cristianos, los que se iban uniendo a la iglesia, vendieron todo lo que tenían. Entonces vendieron todo lo que tenían, se lo entregaban a Pedro y pues lo que hicieron fue formar una comunidad en la cual pues todo era de todos. Y ellos estaban felices pues de esa manera. Allí nos encontramos más o menos como la historia, eso lo vamos a ver cuando veamos Hechos de los Apóstoles, pero allí nos encontramos la historia precisamente pues de Ananías y de Zafira, ¿no? Precisamente en ese proceso que ellos vendieron una propiedad, pero mintieron. Entonces, pues vino un juicio sobre ellos. Total, pues que a partir de la muerte de Esteban, lo que hicieron ellos fue que tuvieron que salir huyendo. Vemos muy claro allí la historia de Saulo de Tarso, pues que era un fariseo de fariseos, él mismo lo dice, él pertenecía también al Sanedrín, bueno, había sido educado por los mejores maestros de la ley y él, bueno, pues tomó una carta, se puede decir, una autorización para ir persiguiendo a estos cristianos. Y pues nos damos cuenta que en lo que resultó que Saúl pues tuvo una conversión impresionante, algo milagroso la conversión de Saúl para convertirse en Pablo. Total, ellos salieron, se dispersaron a diferentes lugares, pero resulta pues que como todo era hablado, como que esto fue lo que yo viví, esta fue la experiencia que yo tuve, pues tuvieron que empezar a escribir. ¿Por qué?
porque como se iban formando diferentes, digamos, casas de oración, casas de bendición, y se fueron multiplicando como tal los discípulos de lo que era la iglesia del Señor Jesucristo, pues era necesario que los que tuvieron una vivencia personal con nuestro Señor Jesucristo, pues dejaran escrito como tal para que los otros les contaran a los nuevos convertidos acerca de la vida, de la obra, de los milagros, de la muerte, de la resurrección de Cristo. Entonces, a partir de allí es donde inician a escribirse pues los primeros manuscritos, pues que por supuesto los conocemos, que es el Nuevo Testamento que tenemos en este momento. Hay una situación con respecto al canon, y es que, leer acerca de este canon es algo muy tremendo, porque resulta que los teólogos, allí los más recontra archirrenombrados, los que, bueno, se inventan todo, ellos dijeron, no, vamos a crear una cosa que se llama la crítica textual y su aporte al Nuevo Testamento. Como quien dice, ellos empezaron a tomar los libros, los manuscritos que fueron, recordemos que, pues, que Pablo tenía a alguien que le escribía. Es más, Jesús no escribió ni una sola palabra, pero pues hubo muchas personas que iniciaron a escribir. Entonces resulta que, bueno, se inventaron algo que se llama la crítica textual para poder decir si estos pertenecen o no pertenecen, pueden estar en el canon de las escrituras o no pueden estar. Entonces, lo que hicieron ellos fue empezar a revisar todos los manuscritos y empezar a hacerse preguntas. Bueno, ¿quién fue el que originalmente escribió el libro? ¿Qué palabras vienen realmente del autor original? Empezaron a comparar los manuscritos, bueno, que también de allí es que salen los evangelios sinópticos, que es que los evangelios sinópticos se los vamos a contar más adelante, tienen que ver, es Mateo, Lucas y Marcos, que cuando usted los ve, tienen de alguna manera como situaciones similares, pero contadas de pronto con unas palabras, unos les aumentan detalles a esas situaciones. Por ejemplo, la mujer de los 12 años que tuvo sangrado durante 12 años, aparece en Marcos de una manera, aparece en otro evangelio de otra manera, no contradiciéndose, sino que pues se aumentan allí detalles. Eso es lo que se llaman los libros sinópticos. Entonces comparaban esto sobre todo para que no fuesen a ver que habían contradicciones. Entonces, a partir de eso empezaron ellos, y la historia bíblica, bueno, mostramos varias etapas para que se forme este canon del Nuevo Testamento, este canon de la Biblia, y eso empieza como desde 1516, lo que quiere decir que hasta 1516 estaban los manuscritos así, como los habían hecho, bueno, los evangelistas, los que escribieron todo lo que es la parte de, pues, de las epístolas y bueno, del Antiguo Testamento. En 1517 reunieron todos esos libros y empezaron a hacer como tal una traducción de los textos hebreos al griego. Entonces toda la Biblia la cogieron y la convirtieron precisamente también al latín. ¿Se acuerdan que yo no sé si fue en una conexión, en una clase de conexión, que el latín fue un idioma general que se manejó para las escrituras durante mucho tiempo y aún para el siglo XIX? Pues imagínense, mi querida madre, ella nos contaba que ella cuando estaba chiquita iba a la misa y estaba el cura de espaldas a toda la gente hablando en latín la misa, que por supuesto nadie entendía ni una coma de lo que estaba diciendo y todo el mundo salía pues como sano de allá sin saber qué era lo que estaba, qué era lo que había dicho el cura, si el cura había dicho de verdad el salmo, si no lo había dicho, si dijo algo que se inventó. Entonces,
se puede decir que la primera compilación de libros se llamó la Vulgata Latina. ¿Por qué latina? No porque fuera de aquí de Latinoamérica, sino porque había sido traducido del griego al hebreo al latín. Ya después resultó otra versión que se llama la Septuaginta. Ustedes de pronto cuando lean historia se van a encontrar con esas palabras Vulgata Latina y Septuaginta, que eso fue, que contiene pues la Biblia hebrea al traducción al griego, o sea, como que traducían del hebreo al griego, del griego al latín, del hebreo al latín. Lo importante es que ellos a partir de ese momento se preocuparon, bueno, por ir avanzando, se puede decir, la manera como la gente pudiese de alguna manera entender. Entonces, el griego hasta ese momento era un idioma muy generalizado, puesto que sí, era idioma oficial en gran parte de esa parte de Grecia, y aún de Roma y toda esta parte. También vemos que era un idioma oficial en el primer siglo, donde pues allá en Palestina, donde nació Jesús, pues son los griegos y los romanos eran los que estaban allí. Entonces, también en esa época se vieron los libros apócrifos, que por supuesto no entraron, y ya después se hicieron nuevas revisiones del Nuevo Testamento hasta llegar a un personaje llamado Erasmo de Rotterdam, Erasmo de Rotterdam, que este hombre hizo un trabajo muy especial con el Nuevo Testamento, lo tomó, lo pasó a mano, esos manuscritos, y le faltó por un momento la parte final del Apocalipsis, y bueno, pero hizo un trabajo tremendo Erasmo de Rotterdam. De allí vemos que, bueno, puso unas notas aclaratorias, ya después llegó un cardenal que se llama Ximenes por allá, y organizó otra Biblia que se llama la Complutense. Solamente se hicieron 3 copias de esta Biblia Complutense porque pues el costo era demasiado alto hasta ese momento. Entonces, a partir de allí, bueno, siguieron mejorando el texto y se puede decir que la reproducción de la Biblia inició a través de un personaje que Dios, bueno, aunque dicen que los chinos primero lo hicieron, pero que Dios le tuvo que haber mostrado allí bien el camino, que fue Gutenberg, que fue el que dio inicio a lo que es, bueno, la parte de poder de la imprenta, de poder, ¿cómo era la imprenta en ese momento? Eso era algo, eso no era coger y darle, imprimir a un texto, es tremendo ahora como es de fácil poder tener un texto en la mano, no. La imprenta de Gutenberg, yo estuve en el Museo de la Biblia en Washington y allá hay una réplica de esa imprenta de Gutenberg y resulta que era letra por letra, es letra por letra, ¿eso cómo se le llama? Es como una codificación que ellos tienen, pero letra por letra hecha en un molde. Ellos la tenían que poner como en una base y a partir de allí le ponían una tinta, le ponían el papel y entonces supuestamente pues era más fácil. Entonces el primer oído, el primer libro que fue hecho en la humanidad fue la Biblia. Allí en la imprenta de Gutenberg. Entonces ya se imaginarán esto. De allí nos damos cuenta cómo, bueno, continuaron hasta llegar a nuestras versiones que tenemos ahora, la Reina Valera. Pero, ¿qué quiero hablar acerca de todo esto? Lo primero es que cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, realmente la fe nos tiene que llevar a desprendernos, a quitar de nosotros todos estos interrogantes que se hacía esta crítica textual en esa época.
Y en ese momento todavía hay mucha gente con crítica textual con respecto a la Biblia. En la iglesia, en la iglesia primitiva, ellos decían, no, esto lo dijo Jesús y esto yo lo creo. Lo mismo, precisamente para nuestra época, pienso acerca de esa Biblia que Dios ha puesto en nuestras manos. Creer, creer, sencillamente creer. Cuando yo doy lugar a las dudas con respecto a esa Biblia, porque abrimos un poquito la discusión en una de las transmisiones de conexión acerca de si era mejor la Biblia hebrea, etcétera. No, es que yo creo que Dios tiene el control de todas las cosas y precisamente que sí, que gran parte de la Biblia se escribió en hebreo, que gran parte del Nuevo Testamento se escribió en griego, sí, eso es cierto, pero yo no tengo por qué desmeritar las traducciones que tengo en este momento a mi alcance. En este caso, pues hay muchísimas traducciones. Yo muchas veces lo que hago es como complementar. Yo complemento la Reina Valera con la nueva traducción viviente, porque también se ha dicho que hay personas nuevas que de pronto no entienden muchos términos que están allí en esta, se puede decir, en esa gramática que presenta la Reina Valera 1960. Entonces, no se cambia la esencia, no se cambia el contenido, sino que lo que se cambia es pues como una gramática más moderna con respecto a la manera de llegarle a una persona que no va a decir, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, mas yo os digo. Yo me siento cómoda con esa 1960, pero, o sea, no podemos de pronto allí como echar para un lado estas traducciones de alguna manera, porque lo que han hecho es actualizar un poquito más nuestro lenguaje, que sea un lenguaje actual. Es más, hay una Biblia que se llama Biblia del lenguaje actual. Oído. Y esto sí, peligro, peligro, peligro y peligro. Resulta que los testigos de Jehová, ellos se hicieron una Biblia. Y ellos sí tienen, bueno, ellos sí pervirtieron la Biblia de una manera tremenda porque de alguna manera tomaron versículos que para ellos pues les convenía y que iban como en línea para tratar como de sustentar la doctrina que ellos tienen y dejaron de lado pues los versículos que precisamente muestran el contexto de lo que se quiso decir con ese otro versículo y que realmente nos estaba contradiciendo. Entonces, yo en ciertas ocasiones he visto las de los testigos de Jehová son unas negritas así como pequeñitas. Allí, revise que no sea que usted no esté leyendo la Biblia de los testigos de Jehová. También me dijeron que los pentecostales unitarios, ustedes recuerdan que los pentecostales unitarios, bueno, solamente creen así como en la deidad de Jesucristo, más no en el Padre, más no en el Espíritu Santo, sino que hablan solamente de Jesucristo. Ellos también tienen una Biblia donde exactamente muestran lo que ellos quieren mostrar y descartan de plano los otros versículos que hablan acerca de la Trinidad de Dios. Entonces, versiones como Nueva Traducción Viviente, Reina Valera 1960, 1995, Biblia del lenguaje actual, bueno, no hay problema. Ahora llegamos a las traducciones de las Biblias católicas, donde se puede decir que tienen más o menos como la misma traducción de la 1960, se parece mucho el lenguaje. La diferencia de la Biblia católica es que le suma los libros apócrifos. Entonces, estos libros apócrifos, bueno, realmente no puedo decir, y yo sé que hay dudas con respecto a los libros apócrifos por parte de muchos de ustedes, no se puede decir, no, es que esos libros son del diablo. No, esos libros no son del diablo. ¿Cuál es la diferencia? Que estos libros son históricos.
Es como yo leer la historia de Simón Bolívar. Entonces Simón Bolívar nació en Caracas y que tal, y que tuvo una guerra y que el caballo se llamaba, ¿cómo se llamaba el caballo de Simón Bolívar? Palomo, me parece que llamaba el caballo. Y entonces que anduvo montaña para arriba, montaña para abajo, que peleó contra los españoles. O sea, yo no voy a decir la historia de Simón Bolívar es del diablo. No, es una historia. Pero, y es una historia realmente aceptada, bueno, desde el punto de vista de muchos historiadores. Vamos a ver, Josefo fue uno de los grandes historiadores que recopiló gran parte de la información de esa época y muchos de ellos, pero no son sagradas escrituras, no es una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Yo puedo escribir aquí una historia, la historia, bueno, de Colombia en los últimos 20 años, pero realmente la escribo por lo que yo vi, pero no quiere decir de que es que el Espíritu Santo a través de eso que yo estoy escribiendo o el Espíritu Santo me dictó esas palabras para hacer algo. No. Entonces, esa es la diferencia con los libros apócrifos. No vaya a decir, no, yo no puedo leer esos libros apócrifos porque son del diablo. No, claro que sí los puedes leer. Es más, nosotros con lo de la historia de los macabeos, de Antíoco, de todo eso en esa época intertestamentaria que vimos antes de empezar con la parte de esto del Nuevo Testamento, nos dimos cuenta que esos 400 años fue donde se escribieron esos libros apócrifos, precisamente, y fue llamado los 400 años de silencio. ¿Por qué? Porque Dios no habló. Eso no lo inspiró Dios. Todas esas escrituras, todos esos son bonitos. Hay un libro que llama Sabiduría y otro libro que llama, bueno, no me he detenido mucho a saber los nombres. Son bonitos, son buenos para leer, para que tú entiendas la historia, pero no fueron inspirados por Dios. Entonces, nosotros tenemos que llegar a una conclusión. Yo no necesito pruebas de todos los críticos textuales que estudiaron todos los manuscritos originales hechos en griego, hechos en arameo, hechos en hebreo, para yo decir, yo voy a creer a que Jesús sí sanó al ciego o no lo sanó. No, yo no necesito pruebas de eso realmente. Y allí es donde radica nuestra fe. Y allí es donde te van a venir de pronto a atacar, a decir, no, pero es que el papel puede con lo que le pongan. No, 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 es que este no es cualquier papel. Esta es la palabra de Dios. Y allí es donde tú vas a explicar precisamente cómo, pues, unas fieles copias desde el hebreo, desde el griego, al latín, después al español, y bueno, ¿cuántos idiomas en este momento, está traducida la palabra del Señor? Por último, quiero contarles, bueno, una ilustración que, no, eso no se llama ilustración, algo que escuché en el día de hoy. Tuvimos una reunión, bueno, con el alcalde, bueno, con otros pastores, etcétera, y nos cuenta el alcalde acerca de lo siguiente. Él estuvo en la ciudad de Washington reunido con varios alcaldes muy importantes de diferentes partes del mundo y precisamente, bueno, estaban en un tema específico y este hombre, el que estaba dirigiendo esta reunión, que fue uno de los alcaldes de Nueva York y es uno de los hombres más ricos de casi todo el mundo, Bloomberg, él les contó una historia que a él le pareció increíble porque él dijo, es que no estábamos entre pastores, no estábamos ni siquiera entre curas ni entre nada. Él cuenta que cuando los 33 mineros en Chile estaban 6 kilómetros bajo tierra, ustedes se pueden imaginar, Dios mío, estar 6 kilómetros bajo tierra, eso es una locura. Entonces resulta que ellos permanecieron, yo no sé cuántos días, averíguame cuántos días estuvieron los mineros en Chile allá metidos 6 kilómetros bajo tierra. Entonces, pues esperanzas más bien poquitas de poder salir de allá, porque eso fue pues tuvieron que construir como una cápsula, como si se fuera a ir para la luna esa cápsula, bueno, muchas cosas.
Y resulta que cuenta pues este alcalde y dice que a él le impresionó oír la historia. ¿Cuántos días? 68 días. Ustedes se pueden imaginar, 2 meses y una semana estuvieron debajo de la tierra, pero que ellos permanecieron unidos, ellos pudieron permanecer con el ánimo en alto a pesar de estar 6 kilómetros bajo tierra, porque todos los días oraban y es más, está la Biblia, también allá en el Museo de la Biblia está la Biblia que tenían los mineros precisamente y que conservaron y que todos los días leían allá metidos en esa mina. Entonces, conclusión, la palabra es poderosa, la palabra tiene poder. Hoy me paró un policía, yo venía de Jamundí y me dijo, señora, ¿usted tiene armas en este carro? Y yo me reí y le dijo, uy, sí, tengo un arma poderosísima, la Biblia. Y se quedó mirándome y le dio como risa, pero eso es cierto, la Biblia es un arma poderosa. Creer, definitivamente la fe es precisamente eso, es poder creer sin ver. Hay muchos versículos con los que voy a acompañar esta grabación, se los voy a enviar ahora mismo. Mis queridos hermanos, si tienen preguntas, ya saben, en la próxima conexión vamos a estar precisamente hablando acerca de esto. Anoten sus preguntas, por favor, para que sus preguntas tengan que ver con el material de estudio, porque eso me quiere decir que si se ponen a preguntar de la luna y de las estrellas, eso quiere decir que es que no están viendo los videos y ahí sí me voy a tener que poner a hacerles preguntitas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y bueno, seguimos en bendición con este estudio bíblico Rema ASP.